Bien, respecto a la práctica en sí misma, os recuerdo que en ecología, como en cualquier rama de la biología, prestábamos atención a dos cosas fundamentales que van juntas, pero que se estudian a veces de forma un poquito separada: la estructura, es decir, distribución y abundancia de organismos, y el funcionamiento, es decir, flujo de energía, ciclos biogeoquímicos, metabolismo del ecosistema, etcétera, ¿no? Bien, pues hoy vamos a trabajar en esta parte, ¿no?, de funcionamiento de un ecosistema, lo que se suele llamar ecología de ecosistemas. La otra se suele llamar, la de los organismos, se suele llamar ecología de comunidades o ecología de poblaciones, si se hace demografía. Aquí estamos en ecología de los ecosistemas y normalmente en ecología de ecosistemas no se trabaja con organismos, identificando, pesando, contando, midiendo, viendo dónde están o cómo son, sino con grupos que desempeñan alguna función algún papel en ese funcionamiento biogeoquímico, por ejemplo, productores primarios, heterótrofos o lo que sea, y con flujos de materia y energía, ¿vale? Entonces, es bueno que veáis esas dos partes de la ecología y hoy vamos a trabajar sobre funcionamiento. En un río, vamos a hacerlo en un río. Bueno, os decía que la idea, quizá para mí más importante, es que aprendáis, o en realidad sería que pusierais en práctica el método científico para un estudio en ecología. Y, y os había planteado este esquema de la lógica del método científico, que tenía una primera fase informal en la que se juntaban ideas que procedían de cualquier sitio, que no necesitaban ser validadas particularmente y que llamábamos generación de entendimiento, a partir del cual se derivaba una hipótesis de trabajo. Una hipótesis como un educated guess, que dicen los ingleses, una idea general que se basa en mis conocimientos, pero que no es exactamente una hipótesis formal estricta desde un punto de vista científico, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto un ejemplo. Lo ideal sería que nosotros os proporcionáramos literatura y fuerais vosotros los que generarais una idea que os preocupa y una hipótesis de trabajo a partir de la cual os ayudaríamos a desarrollar una hipótesis formal, una predicción testable y finalmente un experimento o una observación que pudiera poner a prueba esa predicción. Como no podemos, en realidad no se puede nunca, ¿eh? No es por el coronavirus, no se puede porque no hay tiempo en esta asignatura. Está muy concentrada en unas pocas semanas y no hay tiempo y es una pena. Insisto, si alguien quiere hacer el ejercicio desde el principio, total disponibilidad de herramientas y de tiempo por mi parte. Hay que buscar huecos, no quiere decir que estaré siempre completamente libre de dedicaros todo mi tiempo, pero sí que podemos intentar arreglar. Bien, os pongo aquí, os propongo un ejemplo para que veáis a qué me refiero, ¿vale? Por ejemplo, el cambio global es un problema que me preocupa. ¿Por qué? Porque me da, por lo que sea. Porque tengo un amigo que es muy pesado o porque sale siempre en los telediarios. Por alguna razón no tiene que ser una cosa muy seria. Es porque, bueno, me preocupa. Considero que es un tema importante. Y además, mi conocimiento de ecología, porque algo he estudiado, me dice que los ecosistemas fluviales proporcionan servicios muy importantes, como por ejemplo la purificación del agua, y que los servicios de los ecosistemas sé que dependen de su buen funcionamiento. Eh, Probablemente de su buen funcionamiento, en este caso, trófico o biogeoquímico, ¿no? También sé, porque he estudiado fisiología, que la temperatura afecta al metabolismo. Normalmente todos los procesos metabólicos van más rápido a temperaturas altas, pero algunos van más rápido, aceleran más deprisa que otros. Por ejemplo, la respiración acelera más rápido que la fotosíntesis con la temperatura, y eso hace que la respuesta del metabolismo neto al aumento de temperatura no sea simple. Además sé que hay otros agentes de cambio ambiental que afectan de forma diferencial a los heterótrofos y a los autótrofos. Por ejemplo, los aportes de nutrientes inorgánicos que se están produciendo en los ríos, la entrada de nitratos, de fosfatos, eh, aumentan los niveles de productividad primaria, mientras que las entradas de materia orgánica externa al río, que también se está produciendo, los aumentos de esas entradas están afectando, aumentan fundamentalmente a la actividad de los heterótrofos y a la respiración. Así que a partir de todo este cóctel de ideas y de conocimientos, pues genero una hipótesis de trabajo, que es que creo que el aumento de la temperatura que resulta del cambio global
y los aumentos de aportes orgánicos en los ríos de Galicia, por ejemplo, de las granjas o lo que sea, van a reducir progresivamente la capacidad de los ríos para purificar agua. Y ese es un problema que puede ser interesante y que vale la pena intentar resolver. Para ello, ¿qué tengo que hacer como científico? Generar hipótesis formales que me ayuden a progresar en la resolución de ese problema general, ¿no? Una hipótesis formal, por ejemplo, podría ser esta. La estructura trófica de un río, por ejemplo, las pirámides tróficas, los repartos de materia entre autótrofos o productores primarios, consumidores, depredadores, superdepredadores o lo que como queréis llamarlos, detritívoros o lo que sea, la estructura trófica, cuánta biomasa o cuánta energía hay en cada uno de esos compartimentos, de un río dependerá de la carga, si tengo dos ríos que tienen distintas entradas de materia orgánica, uno tiene alta carga orgánica externa y otro tiene baja carga orgánica externa, será más sensible al aumento de temperatura aquel que tiene más carga orgánica externa, ¿vale? Aquel que ya está perturbado por entrada de materia orgánica. Esto es una hipótesis, que esta sí que es una hipótesis formal, porque la puedo convertir en una predicción que se puede demostrar que es falsa. Por ejemplo, esta predicción. La pirámide trófica, esa estructura formal que yo puedo medir, la pirámide trófica y la razón entre fotosíntesis y respiración, que también me da una idea del balance trófico, cambiarán más cuando cambie la temperatura en aquellos ríos que reciben aportes externos de materia orgánica sustanciales, ríos subsidiados, por decirlo de alguna manera. Y esta predicción, ya digo, es fácil de... Hay que determinar la pirámide trófica, las razones producción-respiración, bajo condiciones diferentes. Así que puedo montar un experimento o una serie de observaciones para estudiar el efecto diferencial del cambio de temperatura en ríos con alta y baja carga orgánica. ¿Qué ocurre si la observación refrenda a la predicción? Pues que he ganado algo de conocimiento, pero, importante, no he producido conocimiento objetivo, que era una cosa que nos preocupaba. El conocimiento que he ganado es que parece confirmarse la idea que yo proponía. Y si a mucha gente le sale lo mismo, pues bueno, aunque el conocimiento no sea objetivo, pues nos puede valer para hacer algunas interpretaciones y predicciones de qué va a pasar, ¿no? Pero, insisto, no es conocimiento objetivo porque el resultado de mi experimento positivo podría haberse dado por cualquier otra razón que no fuera las variables que yo medí. Por ejemplo, además de distinta carga de materia orgánica, los dos ríos que yo he estudiado podrían tener distinto pH, distintos aportes de nutrientes inorgánicos, distintos bosques de ribera, uno podría estar contaminado por plomo o por lo que fuera. Podría haber distintas razones que estuvieran generando distintas respuestas tróficas a la temperatura que no sea la carga orgánica. Y por tanto, habiendo distintas razones, el conocimiento que yo he producido no es seguro, no es objetivo, no refleja la realidad con seguridad. Es objetivo si el resultado de mi experimento es negativo. Es decir, si hago el experimento y no hay respuesta, entonces la distinta carga orgánica no tiene un efecto sinérgico con la temperatura. Y eso es seguro porque me ha salido que no. ¿Vale? Bien, pues esto es un simple ejemplo de cómo podríamos plantearnos el experimento. A partir de aquí, en los siguientes vídeos os iré explicando ya objetivos concretos y planes de trabajo y finalmente métodos para la ejecución de la práctica concreta.